bolsas de valores mundiales registran caídas drásticas en más de 20 años. José Augusto Briones abandona el Ministerio de Energía. Asociación de Municipalidades del Ecuador entregó reformas al COTAD. El presidente de la Asamblea Nacional anunció que el tema será tratado en el Pleno el próximo martes. Mujeres amazónicas solicitaron a la Fiscalía General del Estado celeridad en varios casos penales por supuesta violación a los derechos humanos. Cientos de mujeres se manifestaron para exigir la erradicación de la violencia a la mujer y la lucha por la igualdad de condiciones. Esto en el marco del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Lunes 9 de marzo del 2020, amigos, saludos cordiales, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Llegamos a ustedes a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional, y nos siguen también por internet por tvl.asambleanacional.gov.es y por Facebook Live. Enseguida las noticias. Alerta, coronavirus. Iniciamos. El número de personas contagiadas por coronavirus COVID-19 en el Ecuador se mantiene en 15. El Ministerio de Salud Pública difundió un comunicado la noche del último domingo en donde se señala que el nuevo caso pertenece al círculo cercano de la primera paciente contagiada del virus. Hasta el mediodía de este lunes 9 de marzo, el número de personas contagiadas por coronavirus COVID-19 en el Ecuador se ubica en 15. La noche del último domingo, el Ministerio de Salud Pública subió un comunicado a su cuenta de Twitter en donde se señala que el nuevo paciente tiene síntomas leves, pertenece al círculo cercano de la primera contagiada y se hallaba dentro del respectivo cerco epidemiológico. Con ello, son 15 personas en Ecuador con esta enfermedad. La ministra de Salud, Catalina Andramuño, informó las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional. Creo que hemos tenido una vigilancia epidemiológica activa, pudimos detectar el caso, lo informamos, inmediatamente hicimos el cerco epidemiológico, hicimos la verificación y seguimos en continuo control de aquellos contactos. Hasta el momento tenemos los casos que se han presentado han estado ligados al caso primario. En el comunicado, el Ministerio de Salud Pública también informó que respecto al ciudadano paraguayo que estuvo en Ecuador y que es portador de COVID-19, caso que fue confirmado por el gobierno de esa nación, se determinó que su contagio tendría vinculación con la adulta mayor que corresponde al caso primario. Actualmente estamos en el segundo escenario, es decir, la aparición de casos dependientes del primer caso primario. Y lo que no queremos llegar es al tercer escenario, que ya es cuando haya un caso autóctono, es decir, un caso que aparezca en el país sin tener ningún nexo epidemiológico de otros casos que hayan aparecido en otros países. Con corte a las 11 de la mañana de este lunes 9 de marzo, el Ministerio de Salud Pública informó que el paciente extranjero que dio positivo para COVID-19 fue trasladado esta madrugada de una casa de salud donde estaba internado a uno de los hospitales que el Gobierno Nacional destinó para atender esta patología. Se mantiene con pronóstico reservado, informó la entidad. Entre tanto, que la otra persona, portador de COVID-19, que fue internada el último domingo en un establecimiento de salud, se encuentra estable. Personal médico monitorea constantemente al paciente. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Las principales bolsas de valores europeas cayeron de forma drástica, que es calificado como lunes negro, registrando caídas que van del 7 al 11%, de las más graves desde 1991. Los motivos, el fracaso en las negociaciones entre la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y Rusia por mantener el nivel de producción de petróleo y el coronavirus. La situación a escala mundial podría afectar a Ecuador, señala un experto. Este 9 de marzo, el precio de barril de petróleo a escala internacional sufrió un nuevo desplome. En Asia, la reducción se aproximó al 30%, la más importante desde la Guerra del Golfo de 1991.
Esto como consecuencia de la decisión de Arabia Saudita, que lidera la Organización de Países Exportadores de Petróleo, por rebajar drásticamente sus precios tras el fracaso, la semana pasada, de sus negociaciones con Rusia. Esto sumado al temor generalizado por el freno de la economía, motivado por el coronavirus, dio como resultado un lunes negro en las bolsas de valores mundiales. La agencia francesa de prensa informó que Wall Street también abrió con fuertes pérdidas este lunes, lo que llevó a una suspensión de los intercambios por unos 15 minutos. Hacia las 14 horas con 15 minutos de este lunes, el Dow Jones registraba una caída de cerca del 5,62%, lo que se podría traducir en dificultades de financiación, mientras que como medidas de precaución por el coronavirus, ya se registran las primeras cancelaciones de eventos masivos y vuelos internacionales. Este escenario no sería ajeno a Ecuador, y más cuando el precio de barril de petróleo, WTI, que sirve de referencia para nuestro país, se registró en $31.88 en los mercados internacionales, por lo menos $18 menos que lo presupuestado en la proforma para este 2020. El economista Juan Pablo Jaramillo tiene una lectura de la realidad económica del país. Ecuador es dependiente del precio del petróleo. Existen estimaciones que dicen que el precio del petróleo va a bajar hasta los $20. Se presupuestó por encima de los 50, entonces eso complica mucho el panorama de las finanzas públicas. Hay muy poca demanda interna. El gobierno también ha asumido un rol en el cual ha disminuido la inversión pública, el gasto público, y eso dificulta la recuperación de la economía. Al escenario económico del Ecuador se suman dos factores: el incremento a casi 2.000 puntos del riesgo país y el anuncio alrededor de que el Fondo Monetario Internacional no apoyará al Ecuador en el mes de marzo. Esto implica que una emisión en los mercados tradicionales vendría con una tasa superior al 20%, y eso hace inviable cualquier tipo de endeudamiento. De ahí que pensar en medidas económicas, como una revisión de los tributos, no sería descabellado, señala. Sería lo más factible, porque el IVA no tiene un impacto sobre la economía externa. Es decir, más bien dicho, el IVA, cuando uno sube el IVA, también está empezando a regular las importaciones, que es algo que tienen que pasar a hacer el país. El especialista tampoco descarta una revisión de los beneficios tributarios para las grandes empresas. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y atención, José Augusto Briones renunció este lunes al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables. La dimisión se formalizó mediante una carta remitida al presidente de la República, en la que agradeció la confianza del mandatario al haberle permitido servir al país, no solo desde la cartera de Energía desde el pasado 19 de noviembre, sino también desde otros espacios, como la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y la Secretaría General de la Presidencia de la República. Según se detalla en la misiva, esta decisión, la decisión de su renuncia, obedece a motivos ligados a su salud, que le obligan a someterse a un tratamiento médico inmediato. La salida de Briones se da en momentos en los que el sector petrolero mundial pasa por una situación compleja. Y es que este lunes, como ya lo vimos, se conoció del desplome del precio del crudo ecuatoriano a niveles de menos de $30 por barril. Marzo, mes de la mujer. Y como cada año, este 8 de marzo se llevó a cabo la marcha popular por el Día Internacional de la Mujer. En Quito, la movilización salió desde distintos puntos y llegó a la Plaza de Santo Domingo, donde cientos de personas, en su mayoría mujeres, alzaron su voz en rechazo a la violencia y la desigualdad. En este marco se registraron desmanes que provocaron el daño a bienes públicos y la sanción a 7 personas. Señor, señora, no sea indiferente. Se mata a las mujeres en la cara de la gente. Como esta, varias consignas se escucharon este domingo en distintos puntos del país, debido a la movilización por el Día Internacional de la Mujer. Y es que esta consigna responde a que solo en lo que va de 2020, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer registra 17 femicidios. El espíritu de la marcha es levantar la voz para repudiar la violencia y exigir la igualdad de género. Así lo dice Virginia Gómez de la Torre, activista y directora de la Fundación Desafío.
para plantear no solo estos problemas, sino otros problemas que tienen que ver también con esta indolencia que tienen algunos gobiernos locales de cumplir con la ley de paridad y de instituir, de concretar que las vicealcaldías sean de mujeres. Entonces, hay muchas cosas, ataque a defensoras de derechos humanos, especialmente aquellas que defienden el medio ambiente. Cientos de personas, en su mayoría mujeres, se movilizaron por distintos puntos de la capital para encontrarse en la Plaza Santo Domingo. Allí se hicieron actos simbólicos como la quema del patriarcado, una ceremonia para honrar la energía femenina, también una pambamesa. Movilizaciones lideradas por colectivos feministas, mujeres afrodescendientes, indígenas, amazónicas y mujeres trabajadoras de la empresa Furukawa, que exigieron sus derechos, como Susana Quiñones. Marchamos entre muchas mujeres para que se respeten los derechos como mujeres que somos, como trabajadores que somos, como afrodescendientes que somos, que no nos escuchan, no hemos sido escuchados, nunca somos escuchados y estamos aquí para ser escuchados. Sin embargo, se suscitaron inconvenientes como la sanción a 7 personas por actos vandálicos. Según las reglas municipales, son sancionadas con una multa del 50% del salario básico unificado, es decir, $200. También tendrán que realizar trabajo comunitario para reparar los daños. Sobre esto se pronunció la Defensoría del Pueblo a través de un comunicado oficial. Esta institución exhortó a la no criminalización de la protesta social y también solicitaron la liberación de un estudiante que habría sido detenido. La marcha del 8M se realizó en distintos sitios del mundo, como en Tailandia, Indonesia, Pakistán, Australia y Francia. En otros países se suspendió por medidas de seguridad ante el coronavirus, como en Italia, Corea del Sur y Japón. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. En los exteriores de la Fiscalía General del Estado, representantes de la Red de Mujeres Amazónicas se apostaron para pedir al organismo mayor agilidad en varios procesos penales que se mantienen sin respuesta. Las mujeres de la región denunciaron incluso amenazas en su contra por defender los derechos de la Amazonía. Somos mujeres de paz, exigimos nuestros derechos. Con esta frase, mujeres de la región amazónica presentaron a la Fiscalía General del Estado más de 200.000 firmas de respaldo, a fin de que el organismo investigue supuestos actos de violación a los derechos de varias mujeres que pertenecen a la Red de Mujeres Amazónicas, que defienden a la región de empresas internacionales. Así lo contó Patricia Hualinga, miembro del pueblo Sarayaco. Nosotros hemos puesto las respectivas denuncias en la Fiscalía y no hay resultados. No han dado con los responsables y por lo tanto tiene que haber una adecuada investigación. No pueden venir a nuestras casas, destruir nuestros hogares, quemar las casas de las compañeras y después que no existan responsables. Segundo, todo esto tiene un nombre. Empresas extractivas que quieren entrar a nuestro territorio y quieren amedrentarnos. En la Amazonía ya no tiene que haber más destrucción y más concesión de empresas extractivas. A partir de estas supuestas amenazas, estas mujeres acudieron a organismos, tales del caso de la Amnistía Internacional, que a través de una investigación desarrollada en el 2018, determinó falta de agilidad en los procesos penales por parte del Ecuador, ante casos de vulneración de derechos. Estamos aquí y evidenciamos nuevamente que no se han registrado avances en estas investigaciones por estos ataques y por estas amenazas. A ellos se suman los problemas por explotación petrolera. Salomé Aranda, de la comunidad Moretecocha en Pastaza, reveló las dificultades de las familias ubicadas en esta zona. El gobierno está sacando barriles de petróleo y hay contaminación en las comunidades. Por tal motivo, nosotros como mujeres hemos salido adelante a poner una demanda. El organismo internacional además planteará a la Fiscalía otras acciones. ¿Qué es lo que le estamos pidiendo concretamente al Estado ecuatoriano? Le estamos pidiendo que diseñe e implemente una política pública nacional de protección a las personas defensoras de derechos humanos y a la Fiscalía General del Estado en particular que diseñe un protocolo de investigación para los crímenes cometidos contra las personas defensoras de derechos humanos y que investigue, que avance efectiva, adecuada y eficazmente en los casos de las mujeres amazónicas. Cabe destacar que el colectivo de mujeres amazónicas se formó oficialmente en el 2013. A partir de ese año, varias mujeres fueron amenazadas por defender a sus pueblos y nacionalidades de actividades extractivas, de la que aseguraron la región es la principal afectada. Mariela Logroño, TVL Noticias.
El Código de la Democracia, con sus respectivas reformas, fue una de las normativas prioritarias en la agenda parlamentaria en el 2019. Una de las bondades y modificaciones que establece esta norma ya vigente es la paridad e igualdad de participación de las mujeres en el ámbito político. Lo revisamos. Con el objetivo de promover y garantizar una representación en igualdad de condiciones para hombres y mujeres en los cargos de elección popular, así como en los partidos y movimientos políticos, en diciembre de 2019 la Asamblea Nacional aprobó las reformas a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas Código de la Democracia, una normativa que entró en vigencia en febrero de 2020. En el documento se establecieron algunas modificaciones para exigir mayor participación política de la mujer. Es así que la norma establece que en las candidaturas para las elecciones de binomio y pluripersonales será obligatoria su participación alternada y secuencial. Para ello se estableció que las candidaturas de presidente y su binomio, los gobernadores, prefectos, alcaldes municipales o distritales serán candidaturas unipersonales y las organizaciones políticas inscribirán las listas bajo criterios de paridad. Por ejemplo, las listas para asambleístas nacionales y parlamentarios andinos, al menos una de esas deberá estar encabezado por mujeres. Cuando se trate de asambleístas provinciales o de circunscripciones, así como de prefecturas, las listas deben estar encabezadas el 50% por mujeres, igual en las elecciones de alcaldías, concejalías y elección de juntas parroquiales. Sin embargo, este requisito se cumplirá de manera progresiva hasta completar el 50% de participación y se aplicará en las siguientes reglas. En las inscripciones de candidaturas pluripersonales para las elecciones generales posteriores a la vigencia de la ley, es decir, en el 2021, el porcentaje mínimo encabezado por mujeres en las listas a nivel nacional por organización política será del 15%. Para las elecciones seccionales posteriores, es decir, para el 2023, este porcentaje deberá llegar a un mínimo del 30% y a partir de las subsiguientes elecciones se deberá alcanzar el 50% de la participación de la mujer. Asimismo, la obligación de la paridad en los binomios presidenciales se deberá cumplir a partir de las elecciones subsiguientes a las elecciones generales posteriores a la vigencia de la ley, es decir, en el 2025. Los binomios para presidente y vicepresidente deberán ser mujer-hombre o viceversa. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y a continuación, amigos, recibimos a nuestro compañero César Guanolema con la interpretación al quichua. Mashi Belki Sánchez Ayichishi Ayukuna Minga Chihuaychi Ñukuchi Ñame Picanchi Kasna Kai Quichua Shimipi Huilla Kunata Rixi Chingapa Callarishon Situación Coronavirus Ecuador Cañucunchi Yacta Imapimi Kasna Kai Unguikunawan Rikurishka Ayukuna Kachunga Pichka Kunakan Shinapas Paikunaka Kasna Kai Callaripi Ungushka Warmipak Wasi Ukupi Causa Kunamikan Nishpami Huillachishka Shinayatik Paikuna Tapas Chaparakunchikmi Kasna Kai Unguikuna Ima Ama Astawan Yakichichun Nishpami Kasna Kai Pika Arrixichishka Kunapas. Panorama económico, Shinayati Kasna Shukte, Huillaimanta, Rixishpa, Imami, Kai Ñukunchi, Galpapacha, Imapica y Bolsa de Valores, Kai Europa, Suyo Yacta, Imapica, Tucuite, Ashayashka, Rikurin. Y allí Kasna Shuguaranga, Iskumpatza, Iskunchunga, Shuguata, Imapimi, Kasna Ashkatatik, Ashayarka, Chaimanta, Kunampunja, Mi, Kunan Kasna Rikurishka, Kan, Ningmi, Chaimanta, Mi, Kunampunja, Imaka, Awaki yana punja nishpa shutichishka kuna. Sinayati kasna kai hatun yakikuna, kai kulki mindalaykuna ashayaimaka, kai coronavirus himbapurashkamanta, sinayati kasna kai punkarakuna imata, kasna kai hatun rimanakuikuna pi mana paktarishkamanta mi rikurishka shina rikurin, nishpami kai pika willachishka kuna pas. Renuncia José Augusto Briones, Shinayati Paimi Kasna Kai, ministro de Energía y Recursos Naturales, Runa Carca. Paimi Kasna Yankai Imamantaka, Yakta Pusha, Lenín Moreno, Runa Imamanshun Mayaita Chayachishkakan. Nishkami, Nyuka Kai, Yankai Manta Anchurinimi, Kasna Kai Shamuk Punjakuna Imami, Hambirinamo Yaikugrini, Chaimantami Anchurini, Yupaichani, Tukui Kasna Yanapaikuna Imata Karashkata, Nishpami Kasna Kai Pika Rexichishkakan. Shinapas Kai Punjakuna Imapi Kasna Punka.
kara mindalaykuna asayashka shina punllakuna imapimi anchurishka kan nishpami kashna willachikuna imaka riksichishkakuna. Hasta aquí la interpretación en el quichua. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Entrevista. Seguimos con más, amigos. Gracias por acompañarnos. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y el Fondo de Población para las Naciones Unidas ubica al Ecuador como el segundo país a nivel de la región con la tasa más alta de embarazo adolescente, con un porcentaje de 77,3% entre los 10 y 19 años. Esta cifra, que no deja de alarmar a la sociedad, llevó a 2 jóvenes estudiantes universitarias a desarrollar una estrategia de comunicación para prevenir y evitar esta realidad. Sobre eso y más vamos a dialogar en nuestro segmento de entrevistas. Wendy Tusa, estudiante de Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas de la Universidad San Francisco de Quito, vocera de la campaña Amar es Cuidar. Wendy, bienvenida a TVL Noticias, qué gusto. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio, qué lindo estar aquí y poder dirigirme a todos ustedes. Y bueno, como siempre, bienvenida. Decíamos en la presentación de esta entrevista que las cifras no dejan de alarmar a la sociedad. Es una realidad que, lejos de disminuir, por el contrario, va aumentando no solo en nuestro país, sino, como lo vimos, según los índices, a nivel de toda la región. ¿Cómo es que entonces surge precisamente esta iniciativa? Bueno, la iniciativa de la campaña Amar es Cuidar nace especialmente de disminuir el embarazo en la adolescente en las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito, puesto que no existe una campaña como tal que va dirigida a nuestras parroquias. Tenemos 33 parroquias, donde las cifras son mucho más alarmantes que en la ciudad de Quito. Te cuento que en cada parroquia, cada año, 10 niñas están en estado de gestación. Ustedes, para levantar todo este plan y toda esta estrategia, debieron precisamente dirigirse a la ruralidad y evidenciar cómo está la situación. ¿En efecto no existe planes en este sentido? Claro que sí, en efecto no existe ninguna campaña específicamente que lleve a la ruralidad. Netamente hay campañas generales, pero no una específica. Hay las campañas que se han presentado tanto como el gobierno nacional como el municipio de Quito, pero no son campañas escuchadas por la ruralidad. Eso es lo que nosotros nos llevó a concentrarnos en la ruralidad específicamente. ¿En qué consiste entonces Amar es Cuidar? Amar es Cuidar consiste en prevenir las cifras del embarazo adolescente, específicamente en las parroquias, y que esta campaña sea una campaña réplica para la orbe, pero con un concepto diferente de amor propio, de que si yo te amo, te cuido, y que si tú me amas, me cuidas. Y así nos cuidamos y que nosotros decidimos sobre nuestro cuerpo y sobre todo que los adolescentes tomen decisiones correctas y responsables. Justamente, y para profundizar un poquito más, ¿cómo se logra todo este tema de prevención? ¿Qué es lo que implica? El tema de prevención significa un tema dinámico, donde estamos los padres de familia, los profesores, nuestro hogar y, ¿por qué no, también los adolescentes? Un trabajo que tiene que ser mancomunado para poder nosotros disminuir el embarazo, pero sobre todo darles a los adolescentes esa confianza para que quiten el miedo, para que se quiten el miedo y puedan hablar abiertamente. ¿Manejan cifras de pronto de la información que hayan podido levantar sobre los índices de embarazo en adolescentes en las parroquias? Sí, como te había mencionado anteriormente, en cada parroquia, cada año, 10 adolescentes quedan en estado de gestación. 10 adolescentes por cada parroquia. Correcto. Ahora, ¿qué implica la campaña? Charlas informativas, ¿cómo ha sido la recepción por parte de los ciudadanos? Porque de pronto ustedes ya tuvieron la posibilidad de hacer un acercamiento. Claro que sí, la percepción de los ciudadanos en las parroquias rurales, específicamente con los padres de familia. Amar es Cuidar es una campaña en territorio, donde hemos logrado entrar a las reuniones barriales, a las reuniones de las comunas. Nosotros les hemos hecho saber sobre la campaña a través de capacitaciones y el uso correcto de métodos anticonceptivos y sobre todo que los adolescentes tengan una información correcta, más no una información errónea. ¿Existe desinformación? ¿Ustedes han podido de pronto palpar esta realidad? ¿Existe desinformación? ¿Qué es lo que precisamente lleva a que las cifras se eleven en cuanto a esta realidad?
Totalmente, pero el tema más grande para los jóvenes y que nosotros hemos podido evidenciar es el miedo y la vergüenza. Sobre todo la vergüenza que al adolescente no le permite preguntar. Es muy diferente que una campaña es impulsada por personas adultas a que una campaña como Amar es Cuidar es impulsada por jóvenes y para jóvenes. Entonces los jóvenes se sienten con más confianza y nos preguntan cualquier inquietud que tengan. ¿Tienen el apoyo de pronto de parte de las autoridades para poderla impulsar, para poderla sostener quizá en el tiempo? ¿Cómo está definido el plan? Totalmente, el apoyo que nosotros hemos recibido es bastante bueno a través del subcentro de Tumbaco, donde hemos iniciado y posteriormente nos vamos a las otras parroquias. Los adolescentes no saben que ellos tienen una atención prioritaria y mucho menos que tienen una hora del adolescente, donde ellos toman una planificación estratégica, resuelven todas las inquietudes. Eso no sabe el adolescente. Pero a través del subcentro de salud nosotros vamos a ayudarles a que ellos tengan una información correcta, sepan a dónde acudir sobre todo. Para concluir entonces, Wendy, ¿qué recomendación dejas precisamente a la ciudadanía y cuál es el llamado de pronto a sumarse de alguna manera a esta iniciativa? Pues hago un llamado general que la prevención del embarazo es para todos y que todos debemos unirnos, los padres de familia, los profesores, puesto que el colegio es el segundo hogar y los adolescentes también. No solo es responsabilidad de los adolescentes ni de los jóvenes, es responsabilidad de todos y sobre todo que el adolescente se quite ese miedo y la vergüenza a no saber qué hacer y tenga una información correcta. Amar es Cuidar es una campaña para los jóvenes y para los adolescentes. Y qué positivo es que salgan precisamente estas iniciativas desde las aulas universitarias. Gracias, Wendy, por haber estado con nosotros con esta información. Muchísimas gracias a ti. Ha sido la presencia de Wendy Tusa, estudiante universitaria, precisamente con esta iniciativa Amar es Cuidar, que apunta a disminuir los índices de embarazo en los adolescentes. Y en más noticias, amigos, la Asociación de Municipalidades del Ecuador entregó al presidente de la Asamblea Nacional observaciones a las reformas al COTAD, la Ley de Ordenamiento Territorial y a la Ley de Turismo. El titular de la legislatura aseguró que el próximo martes el Pleno continuará con el debate de las reformas al COTAD. Representantes de varios gobiernos autónomos descentralizados expresaron su preocupación por la falta de tiempo que tienen para presentar los planes de ordenamiento territorial, que incluye, entre otros aspectos, la actualización de catastros. Aseguran que en enero recién se les entregó la norma técnica y que el plazo vence el 15 de mayo. Bueno, cuando nosotros asumimos el año pasado, los alcaldes que terminaron sus funciones nunca planificaron el dejar recursos para que se pueda contratar los planes de uso y gestión del suelo. Pero no lo vamos a lograr, señor presidente, es muy complicado, porque además, recordemos que el plan de uso de suelo es para un determinado número de años. Es por ello que como parte de las reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, piden que los plazos se puedan extender un año más, pues el no cumplirlos los podría llevar a una revocatoria de mandato. La mayoría de municipios están en esta circunstancia, pero nosotros lo que pedimos es no hacerlo de forma irresponsable, quizás por miedo a una remoción. Tras escucharlos, el presidente de la legislatura se comprometió en acelerar el tema y anunció que la continuación del primer debate de las reformas al COTAD se las trataría la próxima semana. El próximo martes, que habrá la primera sesión de pleno de la Asamblea, luego del receso legislativo, vamos a empezar con este proceso de cerrar este debate del COTAD. Esa es una decisión que yo la tomo como presidente. Asimismo, el presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Héctor Yepes, ofreció apertura en la mesa legislativa, pues manifestó que uno de los temas prioritarios también es que los recursos económicos de los municipios no dependan del gobierno central. Como debe ser, como siempre debió ser, que los municipios, así como todo gobierno local, tengan directamente los recursos que les corresponde sin que eso pase por el gobierno central. Desde la AME también entregaron propuestas de reformas a la Ley de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo y a la Ley de Turismo. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El seguimiento a la proforma presupuestaria 2020, el tratamiento de los proyectos de ley de turismo para reducir plásticos de un solo uso, así como también de empresas públicas y entre otros, son algunos de los temas que la Comisión de Desarrollo Económico trabajará tras el receso legislativo.
Lista la agenda de actividades de la Comisión de Desarrollo Económico para el retorno del receso legislativo que será este 11 de marzo. El asambleísta Fernando Burbano explica en qué temas se enfocarán. Pero lo fundamental, varias leyes que generan empleo, respecto del artesano, respecto de la reactivación económica de los sectores más vulnerables, respecto del turismo, que es algo fundamental. Esta es una ley que cual vamos a trabajar mucho. En cuanto a proyectos de ley, hay informes en el Pleno y en manos de la Comisión. En total suman 22 proyectos de ley en trámite. Burbano dice que durante este año se aprobarán para que los ecuatorianos cuenten con leyes que los beneficien, como por ejemplo... La ley de plásticos de un solo uso, también tenemos que hacer una retroalimentación. Desde esta comisión, especialmente hacer un control político de lo que está pasando con los temas que afectan el bolsillo de los ecuatorianos en Manabí. Sobre la aplicación de la proforma presupuestaria, el legislador Mauricio Zambrano cree fundamental que la comisión haga el seguimiento para conocer si los recursos han sido destinados como fueron planteados. Claro, todo lo hicimos velando el bienestar del país, que sea un presupuesto que vaya acorde con las necesidades del país. Todos pusimos nuestros puntos de vista, nuestros criterios, y yo considero que también por eso nosotros tenemos que hacerle seguimiento a esto. Muchas de las observaciones planteadas no fueron acogidas por el Ejecutivo. Otro de los ejes de esta comisión es el trabajo en territorio, como un mecanismo para dar a conocer el trabajo legislativo. La comisión tiene previsto recorrer la mayoría de provincias del país para socializar la ley de emprendimiento e innovación y recoger insumos para la construcción del proyecto de ley de turismo. En marzo planean visitar Tungurahua y Galápagos. Tatiana Sonnenholzner, TVL Noticias. Y luego del receso legislativo, la Comisión de Justicia analizará el borrador de informe para primer debate del proyecto de ley de la Defensoría Pública. La mesa al momento ha avanzado en lo relativo a la parte funcional que pasará al Código de la Función Judicial, mientras que los servicios se mantendrán en el proyecto de ley para la Defensoría Pública. El nudo crítico por resolver será la creación de la Escuela Defensorial. La Comisión de Justicia en esta semana tendrá listo un borrador de informe para primer debate del proyecto de ley de la Defensoría Pública. El equipo asesora afina detalles de la propuesta presentada por el Defensor Público. Entre los cambios ya incorporados consta la división del articulado. Por ejemplo, la parte funcional pasará al Código de la Función Judicial, mientras que los servicios se quedarán en el proyecto de ley para la Defensoría Pública. Franklin Samaniego, integrante de la mesa, explicó. Toda la parte orgánica, la designación y el manejo administrativo de la Defensoría Pública pasaría al Código Orgánico de la Función Judicial, y toda la parte que tiene que ver con derechos, el tema de mediación, el tema de cómo se interviene en el territorio y cómo se articula la Defensoría Pública, quedaría en esta ley. No obstante, aún hay aspectos en análisis, como es el presupuestario de personal. El Defensor Público reiteró que esta es una barrera, así también concuerdan los integrantes de la comisión. Tenemos un déficit de defensores públicos a nivel nacional de aproximadamente 143 defensores públicos. También, claro, obviamente el tema presupuesto es algo que nos ha afectado, pero sin embargo de lo cual nosotros estamos sacando adelante a la institución. Fiscalía tiene alrededor de 130 millones de dólares de presupuesto y la Defensoría Pública alrededor de unos 35-36 millones, entonces existe una abismal diferencia. También está en discusión la creación de una escuela defensorial especializada. Consideramos que lejos de coadyuvar al fortalecimiento de la Dirección Nacional de la Escuela de la Función Judicial, la debilitaría, al limitarla a ser un asesor o coordinador de actividades que le son propias y reiterando además en lo manifestado de carácter privativo. A lo que respondió la Defensoría Pública. Que nosotros podamos estructurar cursos de formación continua y capacitación. Formación inicial, como dije antes, estamos totalmente de acuerdo en que la Escuela de la Función Judicial tiene la privacidad, tiene la potestad privativa. La propuesta de ley fue presentada en septiembre del 2019. El proyecto establece directrices jurídicas precisas para prestar asistencia legal integral, garantizar el derecho ciudadano a un eficaz acceso a la justicia y una defensa técnica gratuita. Mariela Logroño, TVL Noticias. Y hasta aquí esta emisión de noticias, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. Tengan ustedes una muy buena tarde. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.